Bueno, primero que nada, agradecer a la gente del Colegio Tecnólogo que se contactó conmigo y aprovecho de felicitar a todos los colegas que han estado trabajando en toda esta pandemia, con toda la contingencia, que tienen que levantarse temprano, ir a atender pacientes, sacar imágenes en este caso, que es para radiología. Así que mis felicitaciones para ellos, ¿ya? Y cuando me pidieron hacer esto, yo dije inmediatamente que sí, pensando en ustedes, en todo el sacrificio que hacen y todo lo bien que lo están haciendo, ¿ya? Bueno, lo que me pidieron a mí hacer es fisiopatología del coronavirus, ya el SARS-CoV-2. Yo conversé con algunos colegas de radiología y me dijeron que tratar de hacer lo más didáctico posible y empezar de lo mínimo posible, ¿ya? Porque hay muchas cosas que se olvidan. Yo soy tecnólogo médico de laboratorio, ¿ya? Y hay cosas que manejo, que tengo que manejar, ¿ya? Pero de repente en radiología y física médica hay cosas que se van olvidando. Vamos a empezar bien básicos. ¿Qué es un virus? Ya como pueden ver aquí, un virus es una estructura, se podría decir, ya, que en su interior tiene un material genético. Este material genético puede ser DNA o RNA, nunca los dos, siempre tiene que ser uno, ya. Puede ser de distintos tipos, DNA de una hebra, de dos hebras, RNA de sentido positivo, negativo, de una hebra, dos hebras también, ya. Este material genético está protegido por una cápsula, ¿ya? Generalmente de proteína, ¿ya? Que se conoce como cápside. Hay algunos virus, además, que tienen una envoltura. No todos los virus son envueltos. En el caso del SARS-CoV, lo vamos a ver más adelante, es un virus envuelto. ¿Y de qué está envuelto? De la bicapa lipídica que tienen muchos organismos, ¿ya? Y además, en esta capa adosan ciertas proteínas que le ayudan al virus a realizar su inserción o alguna parte de la patología, ¿ya? Esto obliga, si ustedes se fijan, es súper simple la formación que tiene un virus, ¿ya? Esto obliga a que el virus utilice la maquinaria celular del hospedero que infecta para producir una infección, ¿ya? Se aprovecha de la maquinaria de síntesis de proteínas, de replicación de material genético, de ensamblaje que tiene la célula. Entonces son parásitos intracelulares obligados. Eso es algo que hay que tener en cuenta con los virus, ¿ya? Existen distintos tipos de virus de distintas formas, hay algunos envueltos y otros no, ¿ya? Su tamaño varía entre 20 a 35 nanómetros, o sea, son bastante pequeños. Aquí, si ustedes se fijan, aparece un glóbulo rojo, aparece una bacteria, una Escherichia coli, y además aparecen virus. Si ustedes se fijan, son bastante pequeños en comparación a otros organismos, ¿ya? Y de distintas formas, incluso tenemos virus que son prácticamente desnudos, como el ébola, ¿ya? Es un virus bastante grande, y si yo lo comparo, por ejemplo, con un adenovirus, es mucho más pequeño, ¿ya? Entonces es una cosa que hay que tener en consideración, que son bastante pequeños, ¿ya? Son considerados en el borde de la vida. Mucha gente los considera como que no son parte de organismos vivos, otros sí, ¿ya? Pero están ahí en el borde. No vamos a entrar en esa polémica en esta presentación, ¿ya? En general, hay más de 200 virus respiratorios que pueden infectar al ser humano. Y generalmente el contagio es de otro ser humano, ¿ya? Y eventualmente, en algunos casos, por animales. El mecanismo de contagio es por partículas de estas gotitas o gatitas de fluje que se dicen que son aerosoles, ¿ya? Y además se puede contagiar, perdón, por contacto con manos contaminadas, ¿ya? Con gotas de aerosoles directos, con comida y agua, con fomites, ¿cierto? Que son utensilios, la ropa, los implementos que nosotros podemos usar en nuestra práctica diaria, ¿ya? O el contacto directo con secreciones. Esto en general de virus respiratorios, ¿ya? La vía de entrada de los virus respiratorios, ¿cierto? Esta triada que conocemos nosotros, que es a través de las fosas nasales, la boca y también la mucosa ocular. Entonces, por eso más adelante se van a hablar de los EPP, ¿ya? Hay que proteger estas tres zonas cuando yo atiendo a algún paciente, ¿ya? Entrando ya de lleno al coronavirus, ya es de la familia Coronaviridae, es del género coronavirus, ya causa frecuente de resfrío común en humanos, ya. Entonces, coronavirus nosotros lo tenemos desde hace muchos años, ya, porque es causante de, junto con el rinovirus, de resfrío común, ya. Eso lo hace bastante contagioso, ¿ya? Y
a lo largo de la historia nosotros hemos visto cómo han emergido ciertos coronavirus que son especiales, como el caso del SARS, ¿ya? Como el caso del SARS el 2002 y el MERS el 2012. Más detalle vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Bueno, los coronavirus se detectaron como tal, como coronavirus, ya desde 1960. ¿Ya? Y son catalogados ya los coronavirus de 4 géneros distintos, alfa, beta, delta y gamma, según la Sociedad de Taxonomía de Virus, desde el 2018. ¿Ya? 7 de estos son conocidos patógenos humanos, o sea, hay hartos coronavirus de hartos tipos, y 7 son los que producen patología en humanos, por eso se les pone esa H delante, ¿ya? Que son coronavirus humanos. ¿Ya? Y muchos de ellos, que están identificados, causan infecciones comunes, de resfrío común, que son leves y son usuales, las que vemos nosotros habitualmente en los periodos fríos sobre todo, y que pueden llegar a causar conjuntivitis, alguna infección respiratoria, alguna molestia gastrointestinal. De estos 3, ¿ya? De estos 7 que causan infecciones, 3 son los especiales, ¿ya? Que tienen formas graves de enfermedad, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Que son el SARS-CoV, el MERS, ¿ya? Y el COVID-19 famoso. Si ustedes se fijan, hay hartos tipos, esa es la clasificación de coronavirus que tenemos nosotros, alfa, beta, en este caso el de tipo SARS, el coronavirus, y todos los relacionados son los del tipo beta, del grupo B. Ese es un detalle de taxonomía en cuanto al coronavirus. ¿Ya? Los coronavirus afectan distintos tipos de animales. Si ustedes se fijan, aquí tenemos de todo, aves de corral, cerdos, vacas, zorros, cisnes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y en cuanto al coronavirus, al SARS-CoV-2 o el COVID-19, ¿ya? Se dice que lo tenía un murciélago, ¿ya? La teoría que se acepta hasta el momento es un murciélago, y que de ahí pasó un pangolín y de ahí pasó al ser humano. ¿Ya? Algo con lo que me he enfrentado yo al preparar clases de coronavirus de este tipo es que todo está en desarrollo. O sea, este es el último estudio, después tengo que modificar, esta es la tercera clase de coronavirus que hago, ¿ya? Porque siempre está cambiando todo. ¿Ya? Y eso es lo último que se acepta, del murciélago al pangolín y de ahí al ser humano. ¿Ya? Un poco de historia, en 2002, ¿cierto? Apareció el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, que afectó a China, principalmente en Guangdong apareció. ¿Ya? Para el 2003 habían ya más de 8.000 casos, con una mortalidad de 9,5, y afectó a 24 países. Posteriormente apareció este virus, que era un coronavirus que provocaba un síndrome respiratorio del Medio Oriente, que apareció en el 2012, especialmente Arabia Saudita, con el 80% de los casos, 17 países se vieron afectados, y tenía una mortalidad bastante alta, de 34,5. Hasta el 2019, ¿ya? Se habían ya informado 2.498 casos. En nuestro agente patógeno que vamos a ver ahora, ¿cierto? El coronavirus es un virus pleomórfico, ¿ya? Tiene una envoltura lipídica, ¿ya? Y en esta envoltura lipídica tiene unas espículas, unas coronas. Su genoma es de RNA, ¿ya? Y en esta corona que tiene esta espícula tiene varias proteínas, donde destacan principalmente la proteína S, que es sumamente importante para cuando veamos cómo causa la infección del coronavirus. ¿Ya? Hola, hijo. Hola, bien, ¿cómo estás? Sí, pues te llamé, no sé si tienes... Esta de acá arriba es una... Esta de acá arriba es una fotografía electrónica del coronavirus. Si ustedes se fijan, obviamente para tener una fotografía electrónica esto está súper magnificado, ¿ya? Y donde se ve que está el coronavirus, ¿cierto? Con su envoltura, y se aprecia una corona alrededor, estas espículas que están formadas por la proteína S, que es sumamente importante, que la vamos a ver un poco más adelante. Oye, ¿tú vas a Esto tiene una bicapa lipídica en la superficie, ya que lo envuelve, y ahí en ese lugar está la corona, está esta proteína S. Sí. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es importante? Dentro de la corona, ¿ya? Dentro de esta bicapa lipídica, de esta envoltura, está el material genético, que en este caso es un RNA, ¿ya? Que es bastante largo, es uno de los virus que tiene el material genético más largo, con mayor cantidad, ¿cierto?, de nucleótidos. Y este material genético está envuelto por una cápside, que no es una cápsula al final,
sino que son proteínas que protegen al material genético. Esta es la conocida como proteína N. ¿Ya? Esta es la estructura que tiene el coronavirus. La forma de contacto es contacto directo. ¿Ya? Contacto directo, entran estas gotitas, ¿cierto?, a alguna mucosa, ¿ya? Y en ese lugar infecta, vamos a ver un poco más adelante cómo entra la célula, ¿ya? Y se produce la replicación del virus y la multiplicación del virus, ¿ya? La incubación generalmente puede variar entre 1 y 14 días, generalmente el promedio es 5 días, lo vamos a ver más adelante, y lo común es que cause un resfrío común, ¿ya? Con destrucción celular, inflamación, edema, ¿ya? Pero en pacientes que tienen alguna característica especial, ¿ya?, principalmente inmunosuprimidos o alguna patología de base, se ven estos cuadros que son más graves y que nos llevan, ¿cierto?, a tener este tipo de capacitaciones. ¿Ya? Aquí está el periodo de incubación, si ustedes se fijan, 14 días, el promedio es de 5 o 6 días de incubación. Algo que es importante y que se han hecho estudios ahora último, ya que entre 3 y 5 días antes de la aparición de los síntomas, ¿ya?, puede estar el paciente transmitiendo coronavirus, y después de 3 hasta 5 días después de la desaparición de los síntomas, aún se puede estar transmitiendo el coronavirus. Los síntomas son los típicos que ustedes, ¿cierto?, han visto y conocen: tos, fiebre, cansancio, congestión nasal. A esto se le agrega, ¿cierto?, dolor de garganta y, en los casos más graves, ¿cierto?, dificultad para respirar. ¿Ya? Algo que se ha anunciado mucho es la anosmia, ¿cierto?, esta pérdida del olfato, y esta disgeusia, ¿ya?, esta pérdida del gusto. Esto se debe a que el coronavirus entra a células, principalmente en estos epitelios, que es el respiratorio, ¿cierto?, el olfatorio, ¿ya?, y a nivel de las papilas gustativas existen unas células que se llaman de soporte. Estas células tienen muchos receptores para que entre el coronavirus, por eso que se daña el olfato y se daña también el gusto. ¿Cómo entra el coronavirus? Para que les quede más claro. ¿Se acuerdan que yo les dije que era importante la proteína S? Esa proteína S se une a un receptor, que es un receptor de enzima convertidora de angiotensina, que es conocido como el AC2, ¿ya? Y además también se une, ¿ya?, a un receptor que es una proteasa transmembrana serina 2 asociada a la superficie del huésped. Es el nombre completo de estos receptores a los cuales se une la proteína S, la S1 y la S2, que es una proteína doble, ¿ya? Al producirse esta unión, se produce una fusión de la membrana, de la bicapa que tiene el coronavirus, con la bicapa lipídica del hospedero, ¿ya? Y estos receptores, estos dos receptores que necesita el coronavirus, están presentes, como les digo, en el epitelio respiratorio, especialmente el AC2. Está presente en los pulmones, están presentes, ¿cierto?, en todo lo que es el sistema sanguíneo, ¿ya? Está presente en el corazón, en los riñones y en muchos lugares del intestino. Entonces, principalmente entra por ese lugar, pero también el coronavirus puede afectar a donde estén estos receptores, va a dañar esas células, incluido corazón, riñón e intestino. Posteriormente, ¿ya?, al hacer la fusión de las membranas, se libera el material genético. Este material genético, ¿cierto?, es un DNA, un ARN de sentido positivo, ¿ya? También se liberan poliproteínas, ¿ya? Y estas poliproteínas lo que van a hacer es replicar el material genético a sentido negativo. ¿Para qué? Para que la maquinaria de síntesis de proteína que tiene la célula del hospedero sintetice sus proteínas. Y además la polimerasa que tiene también el coronavirus hace que se replique el material genético también. Entonces tengo proteínas, tengo el material genético, ¿ya? Y en el retículo endoplásmico se va sintetizando todo, como es habitual, y en el aparato de Golgi, si ustedes se fijan, se ensambla el virus de nuevo, ¿ya?, con su bicapa lipídica, que ocupa la misma bicapa lipídica del hospedero, en este caso del aparato de Golgi, y el material genético dentro. Posteriormente, este virus, cuando ya está armado, es expulsado, ¿cierto?, y es capaz de infectar a otras células. Eso es como el resumen del ciclo, que es importante entender el ciclo para que entendamos un poquito más adelante cómo se produce la fisiopatología del virus. Una es dañando células, ¿ya?, aprovechándose del material, de todo el mecanismo, de todo el metabolismo que tiene esta célula para síntesis de su propio progenie, ¿ya? Y la otra, mecanismo fisiopatológico, ¿ya?, es por el sistema inmune, ¿ya?
Eso es sumamente importante. Esto lo voy a explicar rápidamente sin tanto detalle. Hay una célula, un macrófago, ¿ya? O cualquier célula que puede reconocer el virus. Este macrófago es capaz de activar a un linfocito T, que es el que orquesta la respuesta inmune, ¿ya? Y principalmente este linfocito T monta una respuesta contra el virus, obviamente. Principalmente una respuesta TH17 con mucha producción de citoquinas. Hay un montón de citoquinas inflamatorias aquí, si ustedes se fijan. Y estas citoquinas inflamatorias también lo que hacen es reclutar linfocitos, estos natural killer, y se llaman asesinos naturales porque destruyen cualquier célula que está infectada, y además reclutan también linfocitos TCD8 que pueden ser citotóxicos, que también destruyen células infectadas. Entonces, aparte del descalabro que ocurre en la célula propia del virus, también se van destruyendo células infectadas, ¿ya? Por otra parte, intracelularmente, como el material genético se libera, este RNA nosotros vimos que se liberaba en el citoplasma, también es reconocido por receptores del sistema inmune dentro del citoplasma, ¿ya? Como es el caso del TLR3, ¿ya? Y esto hace que se active de nuevo la cascada inmunológica y se secrete mucho interferón. Y ese interferón, que es una de las citoquinas que tiene efecto antiviral, ¿ya? Hace que también haya un estallido de citoquinas, ya con muchas citoquinas inflamatorias incluidas. Por último, la proteína S también es reconocida. La proteína S, ¿se acuerdan que estaba en la membrana, en la parte externa del virus? También es reconocida por un receptor de las células, que es el TLR4, que señaliza intracelularmente y también provoca, ¿cierto?, una respuesta inmune con mucha interleuquina 1, interleuquina 8, interleuquina 6, 21, TNF-alfa, etc. Entonces, si ustedes se fijan, el virus también provoca activación del sistema inmune. Y eso es para la defensa, eso es algo natural que tenemos nosotros para defendernos. El problema es que estas reacciones inmunes suelen ser muy exacerbadas, ¿ya? Pueden producir un abundante número de citoquina inflamatoria con todo lo que les expliqué yo anteriormente, muchas interleuquinas, ¿ya? Y mediadores inflamatorios, y estas citoquinas pueden provocar una respuesta inflamatoria aumentada, desequilibrada y devastadora, como aparece aquí en el huésped. Es una verdadera explosión inmunológica, ¿ya? Si tenemos en cuenta que tiene receptores principalmente en los pulmones, receptores en los riñones, receptores en el corazón, en el intestino, esta reacción inmune, ¿cierto?, puede ocurrir en todos estos tipos de órganos. Esta respuesta inflamatoria juega un papel importante en el efecto patógeno que tiene el virus. Hay muchos individuos, ¿ya?, que han desarrollado neumonías bilaterales intersticiales, ¿ya?, que evolucionan a síndromes de distrés respiratorio, producto, ¿cierto?, de la destrucción de células y además de la respuesta inmune. También, como hay muchas secreciones, imagínense que esto está ocurriendo en el pulmón, ¿ya? Hay mucha secreción de citoquinas, hay muchos mediadores inflamatorios, hay destrucción celular, ¿ya? Eso hace que a nivel pulmonar haya una hiperviscosidad que se ha descrito en muchos pacientes, ¿ya? Esta viscosidad daña el endotelio, ¿ya? Y es un factor reconocido para trombosis. Donde hay inflamación, hay destrucción, ¿cierto? Y hay este material espeso que se está produciendo. Eso puede activar plaquetas y puede activar la cascada de la coagulación, ¿ya? Y eso se ha asociado también a muchos pacientes con COVID. La activación de la cascada de coagulación. De hecho, se hacen estudios del laboratorio, por ejemplo, la producción de dímero D, ya que se usa principalmente cuando hay activación de la cascada de coagulación, ¿cierto?, para ver este tipo de patologías, ¿ya? Entonces, ¿qué datos interesantes también se pueden aportar a la fisiopatología del virus? Es un estudio que es, bueno, si ustedes se fijan en todas las referencias que he puesto yo, prácticamente todas son del 2020, porque antes el coronavirus, como les dije yo, era patógeno respiratorio de resfrío común, se estudiaba lo básico. Muchas cosas del coronavirus se han aprendido ahora, recién este año, y esto es lo último que encontré, ¿ya?, que el coronavirus es capaz de activar una sobreacumulación tóxica de angiotensina 2. ¿Ya? ¿Se acuerda que le dije que uno de los receptores que usaba era un receptor de angiotensina 2?
¿ya? Y lo que hace coronavirus es que las células, además que están infectadas, tengan más receptores y se produzca más estimulación a la angiotensina 2. Hay que tener en cuenta que la angiotensina 2 ya pertenece, ¿cierto?, al sistema renina-angiotensina, que es para regular, ¿cierto?, todo lo que es la presión sanguínea, es un agente vasoactivo, ¿ya? Entonces todo eso se está alterando a nivel sistémico en el organismo, ya que puede provocar dificultad respiratoria, ¿cierto? Y también una miocarditis fulminante, ¿ya? Y otro dato interesante que agregué yo aquí es que el epitelio nasal de los niños menores de 10 años, ¿ya?, en comparación con los adultos, tienen menos receptores de este receptor de angiotensina 2, ¿ya? Y por eso son los datos, yo agregué solo esto para que ustedes se fijen que los niños menores de 10 años son en menos los casos que los adultos, debido a que tienen menos receptores de este tipo. ¿Ya? Aquí, para ir terminando, me dijeron que la presentación no tenía que durar más de 20 minutos, ¿ya? Incluí algunas imágenes que tomaron algunos colegas, amigos míos, ¿ya?, donde se pueden ver todo lo que les he dicho yo anteriormente. Aquí se puede ver, por ejemplo, un derrame pleural, ¿ya?, a nivel derecho, ¿ya? Hay focos de condensación con atelectasias pulmonares, producto de todo lo que les he dicho. Aquí está el informe, ¿ya? Aquí tengo un paciente, la evolución de un paciente, por ejemplo, que el día 8 del 6, ¿ya?, aquí el radiólogo informó vidrio deslustrado, ¿ya?, que esto es típico. Yo he visto muchas publicaciones de este tipo donde lo que es vidrio deslustrado, que lo describen, ¿ya?, es algo típico del COVID-19, ¿ya? Esto es central y periférico, pero en los ápices generalmente no aparece, ¿ya? Lo otro que tiene aquí es una radiografía de tórax, ¿ya?, donde podemos ver el derrame pleural. También aquí informaron derrame pleural, ¿ya? Los ápices bilaterales difusos, ¿ya?, con estos infiltrados, ¿ya? Y además se puede ver el catéter venoso central y el tubo endotraqueal que tenía el paciente. El 5 del 7, ¿ya?, aquí tenemos otra radiografía anteroposterior, donde ya se está recuperando el paciente. En este caso había como atelectasia, hacía como colapso pulmonar, pero aquí el pulmón está ganando un poco más de volumen, ¿ya?, y disminuyen los focos de condensación, estos focos, ¿cierto?, de infiltrados, producto de todo lo que les dije yo anteriormente. Y acá hay una radiografía del 9 del 7, ¿ya? Este es un TAC donde aparece la opacidad de vidrio esmerilado, ¿ya? Pero yo me destaqué aquí, bueno, esta es la parte media del pulmón, los ápices, la parte media del pulmón, pero esto permanece en los bordes inferiores, ¿ya?, del pulmón. Esto es para que... Yo soy tecnólogo de laboratorio, ya yo puse imágenes de colegas de imagenología para que asociarlo con lo que ustedes iban a ver y la fisiopatología, por qué se estaba produciendo, ¿ya? Muy bien, eso era lo que tenía, espero que les haya servido.